La siguiente conferencia, titulada Diferentes tipos de delirium, está a cargo del doctor Daniel Felipe Marino Mondragón, médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Actualmente labora como psiquiatra en la Clínica San Juan de Dios del municipio de La Ceja del Tambo. Buenas para todos. El día de hoy vengo a exponer un tema bastante importante y traté de hacerlo de una forma más práctica, digamos como unos puntos específicos que nos sirvan en la medicina del día a día. Mi nombre es Felipe Marino Mondragón y vamos a hablar hoy de un enfoque práctico del delirium. Para empezar entonces, tenemos que el delirium viene de la palabra latina delirare, que significa salirse del surco o del camino, y es una patología que se caracteriza por alteraciones en el estado de conciencia, es decir, fluctuaciones en el estado de conciencia, acompañado de otras como lo son las alteraciones de la atención, alteraciones cognitivas, alteraciones de la conducta motora y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Van a encontrar múltiples nombres para lo mismo. Algunas especialidades prefieren llamarlo estado confusional agudo, otras estado mental alterado, otras encefalopatía metabólica, síndrome mental orgánico, pero básicamente todas ellas apuntan hacia lo mismo, hacia el delirium. ¿Por qué es importante hablar de esta patología? Porque es bastante prevalente. El 10% de los pacientes hospitalizados en un hospital general la presentan, y cuando nos vamos a la unidad de cuidado intensivo, ese porcentaje aumenta hasta el 85%. Incluso cuando los pacientes han tenido como estado de conciencia el estupor o han estado en coma, se eleva hasta el 89%. Además, cuando empezamos a ver poblaciones específicas como la oncológica, encontramos que la prevalencia de delirium va entre el 43 y el 85%, haciéndolo uno de los trastornos más comórbidos en el cáncer. Cuando hablamos de trasplantes hematopoyéticos, el 50% de los pacientes presentan algún síntoma de delirium. ¿Por qué es importante hablar de esta patología? Porque en general tiene mayor morbilidad, mayor mortalidad, tanto intrahospitalaria como el año después del alta, mayor tiempo intubado. Generalmente los pacientes que tuvieron delirium y son ancianos requieren mayor intensidad en su cuidado, tanto es que hay algunos que deben salir con cuidadores. Aumenta el tiempo de hospitalización y por ende también los costos de la hospitalización misma. En cuanto a epidemiología, pongámosle un poco de números a esto. 2.6 millones de adultos mayores de 65 años en Estados Unidos al año presentan delirium. Esto se traduce en 164 mil millones de dólares gastados en el tratamiento de estas personas. Es una cantidad para nada despreciable, teniendo en cuenta que es el trastorno neuropsiquiátrico más prevalente en los hospitales generales. Cuando vemos, digamos, salas de hospitalización específicas, vemos que para los pacientes con VIH-Sida la prevalencia está entre el 20 y el 40%, los pacientes con accidente cerebrovascular entre el 13 y el 48%, pacientes con sepsis incluso hasta el 71% presentan delirium, en las salas de cirugía general 46%, si vemos las de ortopedia 41%, y miren esto, cuando vemos en ancianatos las prevalencias de delirium oscilan entre el 15 y el 70%. Tenemos factores de riesgo para el delirium. Como en todo, tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? La edad. Los pacientes ancianos o en general mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de presentar delirium. El deterioro cognitivo. Si hay un deterioro cognitivo de base, esto ya es un factor de riesgo, el cual es inmodificable. Te hace más propenso a tener esta patología. Cuando hay patologías de base descompensadas y sobre todo cuando hay antecedente personal de un trastorno mental. Esto son los factores de riesgo no modificables. Cuando vamos a los modificables encontramos muchísimos factores. Vamos a desglosarlos un poco. La polimedicación es una parte importante y podemos, digamos, tenerla siempre presente. Ahora un par de diapositivas nos dedicaremos a ello. Sistema nervioso central, cuando tenemos una neoplasia del sistema nervioso central, cuando tenemos una infección del sistema nervioso central, cuando tenemos un TEC, un trauma encefalocraneano, aumenta el riesgo de delirium.
cuando hay deficiencias nutricionales, específicamente en nuestro medio déficit de vitamina B12, cuando tenemos trastornos hidroelectrolíticos, específicamente la hiponatremia en ancianos es un factor de riesgo bastante importante y bastante frecuente. La hipoperfusión, el cerebro, digamos, cuando no recibe el suficiente aporte energético puede presentar los síntomas de delirium. Cuando no hay una adecuada analgesia, cuando el paciente persiste con dolor después de una cirugía, este actúa como un factor de riesgo. Los pacientes con anemia por la misma razón de la hipoperfusión. Pacientes con síndrome de abstinencia porque consumen sustancias psicoactivas. Esto es bastante frecuente, digamos que en nuestro medio lo más conocido es el delirium tremens por la similitud en el nombre, pero cualquier sustancia que produzca adicción y lleva a un síndrome de abstinencia es un factor de riesgo para delirium. Las infecciones, no solo del sistema nervioso central, pilas con esas infecciones en ancianos, por ejemplo infecciones del tracto urinario que pueden generar síntomas de delirium. La desnutrición, la inmovilización mecánica, pacientes que por alguna razón requirieron ser sedados e inmovilizados, deben estar el menor tiempo posible inmovilizados porque es un factor de riesgo para empeorar los síntomas cognitivos del delirium. Y cuando tenemos patologías de base como hipertensión, diabetes, EPOC, hipotiroidismo, que están mal controladas, actúan también como factores de riesgo. Específicamente en cuanto a polimedicación, en esta revisión sistemática encontraron que estos 3 grupos de medicamentos se relacionan con el inicio de delirium. Cuando hablamos de benzodiazepinas, los autores proponen un riesgo de 3 veces el de presentar delirium comparado con las personas que no las reciben. Para los opioides es 2.5 veces y para los antihistamínicos 1.8 veces. También hay datos sobre esteroides, antidepresivos tricíclicos, levodopa, algunos antibióticos, pero digamos que no tienen la cantidad de evidencia que tienen los primeros 3, las benzodiazepinas, los opioides y los antihistamínicos. Entonces acá les quería traer esta tabla donde mostramos medicamentos de uso bastante común y que tenemos que tener en cuenta su potencial anticolinérgico, dado que pueden llevar a un paciente con factores de riesgo a presentar el delirium. En cuanto a antihistamínicos, difenidramina, hidroxicina, esteroides dexametasona, prednisolona, antieméticos como la metoclopramida, que es tan frecuente el uso en urgencias y en hospitalización, antidepresivos tricíclicos, mucho ojo con los pacientes ancianos que no duermen, no hay que mandarles antidepresivos tricíclicos porque hacen un delirium. Con las benzodiazepinas, pues básicamente todas. Con los opioides el único que no tiene reportes de delirium es la hidromorfona. En cuanto a antibióticos, algunos betalactámicos, las fluoroquinolonas, anciano con infección urinaria y todavía le siguen mandando ciprofloxacina, entonces ojo con eso. También la gentamicina y la vancomicina. Y algunos medicamentos a nivel cardiovascular como bloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Rápidamente la fisiopatología, el delirium es la consecuencia de muchas alteraciones. Digamos que a nivel de neurotransmisores tenemos alteración tanto de la síntesis como de la disponibilidad y de la funcionalidad de los neurotransmisores. Esto ha llevado a proponer una teoría denominada la falla en los procesos de integración. ¿Qué plantea esta teoría? Que las alteraciones en la funcionalidad de los neurotransmisores sumados a las alteraciones en el funcionamiento neuronal como tal, secundario a un insulto sistémico, terminan en una alteración en la percepción y en el procesamiento de los estímulos ambientales, lo que lleva a la aparición de los síntomas de delirium. Tenemos entonces que el envejecimiento neuronal es un factor importante, dado que los pacientes más ancianos tienen mayor riesgo de presentar delirium. Además, los factores inflamatorios como las citoquinas, las interleuquinas, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen cierto estado de neuroinflamación, lo que puede llevar a una alteración neuroendocrina. Y además, el aumento de radicales libres por el estrés oxidativo lo único que va a hacer es empeorar esa neuroinflamación y se alterará el ciclo circadiano. Básicamente, estas son como las situaciones que se producen y que desde la fisiopatología podrían explicar la consecuencia que es el delirium. A nivel de neurotransmisores encontramos que pueden estar aumentados, pueden estar disminuidos y hay algunos variables.
Los que están disminuidos siempre son la acetilcolina y la melatonina, y los que están aumentados principalmente la dopamina, pero también la norepinefrina y el glutamato. Varían la serotonina, la histamina y el GABA, pero para que efectos prácticos la acetilcolina está disminuida y la dopamina está aumentada. Pero bueno, ¿cómo sospechamos que un paciente está empezando a presentar delirium? Inicialmente cuando los familiares, los cuidadores o las enfermeras nos dicen ese paciente no está durmiendo, el insomnio es una primera alarma. Cuando los familiares notan cambios en el afecto, por ejemplo, este paciente está más ansioso, este paciente está más irritable, este paciente está más triste. Y cuando el paciente se empieza a poner inquieto, a pararse mucho de la camilla, a andar, a querer ir muchas veces al baño, estos son signos de alarma. Ya cuando decimos que está instaurado el delirium, cuando tenemos alteraciones francas de la atención, sea disprosexia, sea hipoprosexia o sea hipervigilancia, cuando tenemos alteraciones en todas las funciones cognitivas, desde la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva, alteraciones perceptivas, alteraciones a nivel emocional, sí, ya hay una franca alteración, sea una hipotimia, o sea una disforia, una irritabilidad marcada o una ansiedad flotante marcada, y el ritmo circadiano está totalmente trastornado. Generalmente el paciente duerme durante el día y de noche no duerme nada. Ahora al principio habíamos hablado de lo importante de las alteraciones motoras. ¿Por qué? Porque es que con las alteraciones motoras se plantea la clasificación del delirium. Podemos tener un delirium hipoactivo, donde nos damos cuenta que es el menos diagnosticado porque es un paciente que no pone problema para nada, entonces generalmente pasa desapercibido y se demoran, pasan días antes de hacer el diagnóstico. Digamos que para tratar de objetivarlo un poco, es un paciente que se mantiene en la escala de sedación de Richmond en un -1, y en su versión más extrema podemos hablar de un delirium catatónico. Tenemos también el delirium hiperactivo, que nos daría para un RASS de +2 más o menos, y en su versión más extrema sería un delirium excitado. Y también tenemos el delirium mixto, que es que presenta síntomas tanto del hiperactivo como del hipoactivo, y este subtipo es el más frecuente. Hay otro par de subtipos, que sería el subsindrómico, es decir, no cumple todos los criterios para delirium, pero sí tiene síntomas, y el persistente, que es aquel paciente que tiene síntomas de delirium por meses o años, incluso después del alta, y esto es importante porque influye en su pronóstico cognitivo y en su mortalidad. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hay múltiples escalas para sospecharlo, pero para el diagnóstico nos vamos a centrar específicamente en los criterios del DSM-5. ¿Qué nos propone el DSM-5 básicamente? Uno, que sea un paciente que tenga una alteración de la atención y el estado de conciencia. Pero no solo que la tenga, sino que estas alteraciones sean fluctuantes, es decir, que a lo largo del día el paciente tenga momentos de lucidez y momentos en los que está totalmente desorientado. Además, tiene que tener algún otro dominio cognitivo alterado, llámese memoria, orientación, lenguaje, percepción, etc. También los síntomas no pueden estar explicados por una alteración neurocognitiva preexistente, o sea, esos síntomas no pueden estar explicados, por ejemplo, por un proceso demencial previo, aunque puede presentar delirium sobreagregado a demencia, que sería otra situación. Y finalmente, estas alteraciones descritas tienen que estar relacionadas con alguna otra afección médica. Cuando vamos a hablar del tratamiento del delirium, tenemos que tener en cuenta, digamos, como 3 cosas. Primero, la prevención, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de la prevención, lo primero y más importante es pensar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo que les mostré de lo importante que es y del impacto que tiene el delirium en la morbimortalidad de los pacientes, tanto durante la hospitalización como al alta, es una patología que no estamos diagnosticando. Entonces, por eso, en lo preventivo, lo primero es recordar que existe el delirium, que hay factores de riesgo y que no es para nada extraño, es más bien común. Ahora, teniendo esto claro, debemos tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es reconocer la población con factores de riesgo, ¿cierto?
Si llega un paciente con múltiples patologías de base descompensadas, un paciente con TEC, un paciente que va directo a la UCI, un paciente con sepsis, un paciente polimedicado, hay que reconocerlo porque tiene varios factores de riesgo para delirium. Ahora, si el paciente, por ejemplo, utiliza ayudas audiovisuales, un paciente que necesite lentes, un paciente que necesite audífonos, hay que procurárselos durante la hospitalización, porque si no, con toda seguridad va a ser un delirium. A veces esto es difícil, pero debemos tratar que los pacientes tengan acceso a un reloj y a un calendario para lograr que estén orientados frecuentemente y mantener también el ciclo de luz-oscuridad. Esto a veces es muy complicado, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, pero en lo posible debemos tratar de hacer eso para preservar el ciclo sueño-vigilia. Hay que explicarle al personal de salud que el paciente debe ser reorientado frecuentemente. Señor, recuerde que usted está en tal institución, es más o menos tales horas, hoy estamos a tal fecha. Es importante porque esto ha demostrado disminución en las tasas de delirium, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. A veces es difícil, sobre todo en la época actual, pero se debe tratar de facilitar las visitas frecuentes de familiares y amigos, cuando sea posible. ¿Por qué? Porque ellos van a ser parte activa en la prevención y en el tratamiento del delirium. Ellos también van a mantener al paciente orientado y ubicado sobre dónde se encuentra. Los pacientes que están hospitalizados muchas veces presentan alteraciones en la hidratación. Tenemos que estar pendientes de ello para poner reposición de líquidos si se requiere intravenoso o si puede ser vía oral. Y también pacientes que presentan constipación mientras están hospitalizados. Esto es algo muy frecuente y que puede ser solucionado fácilmente para tratar de evitar un episodio deliriogénico. Estar siempre pendientes de la saturación de oxígeno. Recordemos que la hipoxia es un factor de riesgo para el delirium. Siempre estar atento a los signos tempranos de infección, pues rápidamente se iniciará tratamiento y se evitará un factor de riesgo más. Recuerden, el adecuado control del dolor previene la aparición del delirium, y esta es muy importante, la última, promover la movilización incluso en la cama. Hay pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados, pero no tiene que ser tanto, incluso puede ser 5 días y ya se empiezan a desacondicionar. Necesitamos apoyarnos mucho de terapia física durante la hospitalización para que estos pacientes hagan movilización, pues es un factor protector para la aparición del delirio. Cuando hablamos ya de tratamiento, cuando el delirium está establecido, tenemos el no farmacológico y el farmacológico. Cuando miramos factores de riesgo, hay que evaluarlos, como dijimos al principio, tenemos que estar atentos sobre quién tiene más factores de riesgo para presentar la patología. Ejemplo, pacientes desnutridos, pacientes deshidratados, pacientes que han presentado hipoxia o que tienen hipoxia en el momento, pacientes con trastornos hidroelectrolíticos, ¿cierto? El viejito que toma hidroclorotiazida y nunca le volvieron a pedir un sodio, por ejemplo, y pacientes polimedicados por toda la cantidad de medicamentos que vimos ahora. Tratemos de conservar el ciclo sueño-vigilia, esto ya es obligatorio cuando estamos hablando de tratamiento del delirium. Estos pacientes muchas veces están muy invadidos, tienen gastrostomía, traqueostomía, múltiples vías, entonces tratar de estar siempre en contacto con el intensivista o con los otros especialistas a cargo para dejarles esas invasiones solo el tiempo requerido, es decir, el mínimo tiempo posible. Y cuando se requiera inmovilizar al paciente, que sean inmovilizaciones cortas, el mínimo tiempo posible. Cuando el paciente esté bien, desinmovilizarse inmediatamente. La educación a la familia es primordial porque ellos hacen parte activa del tratamiento, ellos son los que lo van a visitar cuando es posible, ellos son los que van a estar frecuentemente reorientando al paciente, entonces es muy importante y es una parte fundamental del tratamiento. Y como hablábamos en la diapositiva previa, la movilización temprana no solo hace parte de una estrategia de prevención, sino es una parte de tratamiento activa del delirium en la parte no farmacológica. Cuando hablamos ya de tratamiento farmacológico, específicamente, como vimos en los neurotransmisores, hay una disregulación entre acetilcolina y dopamina. Por ende, los medicamentos principales en el delirium son los antipsicóticos, aunque tenemos otras opciones. Tenemos alfa-2 agonistas como la dexmedetomidina, tenemos el ácido valproico y específicamente los inhibidores de colinesterasa en estos pacientes que ya venían recibiéndolos.
pues los estudios han demostrado que cuando se suspenden por una hospitalización o por un ingreso a UCI, los pacientes tienen mayores tasas de delirium, por ende no se deben suspender. Acá pongo, digamos, 4 ejemplos de los antipsicóticos que más frecuentemente utilizamos aquí en nuestro medio para el tratamiento del delirium. Hay una controversia en la psiquiatría actual y es si el delirium hipoactivo debe tratarse o no debe tratarse, ¿sí? Es muy como de escuelas, digamos que eso es un debate que no se ha solucionado aún. Pensaría uno que basándose en la fisiopatología y en las alteraciones a nivel de neurotransmisores, el paciente con delirium hipoactivo se podría beneficiar, eso sí, de dosis más bajas de antipsicóticos. Ejemplo, el haloperidol se puede dar 1 o 2 veces al día. Miren que en general las dosis son más bajitas, no estamos tratando una psicosis, pero el haloperidol es, digamos, el que más evidencia tiene, si bien ningún medicamento tiene aprobación FDA para el tratamiento del delirium. Cuando utilizamos el haloperidol, las dosis son bajas, tenemos entre 0.5 a 2 miligramos repartidos 2 veces en el día, y siendo la dosis más alta en la tarde-noche. También podemos utilizar risperidona a dosis muy bajas, entre 0.25 y 1 miligramo al día. El aripiprazol es el antipsicótico que se debería utilizar en los tipos de delirium hipoactivo, a dosis también bajas, entre 5 y 15 miligramos. Y la quetiapina, teniendo en cuenta que es bastante sedante, se utilizan dosis bajas desde 12.5 incluso hasta 100 miligramos al día, pero no estarían indicados en delirium hipoactivos. Específicamente en COVID-19, ¿qué sabemos sobre el delirium? En general es muy poco, hay algunas series de casos, pero ya se han publicado información sobre ello, entonces se las quise resumir acá un poco. El delirium es un diagnóstico frecuente en los pacientes con COVID-19 y lo que han demostrado las series de casos es que son pacientes que se agitan más, presentan más mioclonus, más abulia y más alogia, ¿sí? Hay información sobre que el RNA viral se ha encontrado tanto en hipocampo como en corteza, ¿cierto? Como el digamos que la susceptibilidad de las neuronas para recibir al coronavirus. En Wuhan publicaron una serie de casos en las cuales el 36% de los pacientes que habían tenido diagnóstico de COVID-19 y presentaron un accidente cerebrovascular tuvieron además delirium, y hay evidencia que el virus puede producir polineuropatía y mielopatía, entonces no sería extraño que tuviera, digamos, una tasa elevada de delirium este grupo de pacientes. Ellos en el artículo lo que tratan de mostrar son como las ventajas y desventajas de cada uno de los tratamientos actuales que tenemos para delirium. Proponen entonces la melatonina como regulador del ciclo circadiano, que lo repetí varias veces en la charla porque es algo muy importante y muy característico del delirium. Lo bueno es que no tiene casi efectos secundarios, lo malo es que solo se consigue vía oral. En cuanto a agonistas alfa-2, acá no tenemos guanfacina, pero tenemos la dexmedetomidina. Problemas, es muy cara, su uso restringido a la unidad de cuidado intensivo, no se puede desmontar rápidamente. Y la clonidina tenemos solo la versión oral, pero es una buena opción. En los antipsicóticos, básicamente los que vimos, el aripiprazol es bueno porque no prolonga el QT, porque no tiene efectos extrapiramidales, pero sí presenta una mayor tasa de acaticia. Clorpromacina no tenemos, haloperidol ya lo vimos, es una buena opción, más que lo tenemos oral, muscular, venoso, pero el venoso sí ha presentado mayores tasas de prolongación del QT con desenlace de taquicardia de puntas torcidas. La quetiapina y la risperidona, digamos que la quetiapina lo malo es que es solo vía oral y ha habido reportes de disminución de las cifras de presión arterial, pues de hipotensión con dosis mayores a 100 miligramos al día. La risperidona pues es conocido como el más típico de los antipsicóticos atípicos, así que tiene mayor incidencia de efectos extrapiramidales. Finalmente, la trazodona es una buena opción para inducir el sueño, sobre todo en ancianos. Lo malo es que se demora para empezar a hacer efecto y solo la tenemos vía oral. El ácido valproico pues tenemos vía oral, tenemos intravenoso.
es una buena opción, pero tenemos que tener en cuenta que tiene interacciones medicamentosas a nivel de la CYP y adicionalmente que no se puede dar en pacientes con pancreatitis o con falla hepática. Entonces, finalmente, ellos que proponen, paso 1, utilicen melatonina de liberación prolongada entre 1 a 3 miligramos al día, dándolos a las 6 de la mañana. Si eso no funciona, el paso 2 sería con los alfa-2 agonistas. En caso de la unidad de cuidado intensivo, la dexmedetomidina es una buena opción, teniendo en cuenta que no se puede disminuir más del 20% de la dosis diaria, o también la clonidina con dosis entre 100 y 300 microgramos al día, dividido en 3 dosis, o cada 8 horas. Y finalmente, si esto no funciona, utilizar los antipsicóticos, sobre todo a dosis bajas, no tiene que ser tan alta potencia, y específicamente recomiendan para los delirium de características hipoactivas el aripiprazol como una buena opción. Este es un enfoque práctico del delirium, era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias.